Pero en todo caso, el racionalismo es el otro elemento que proveerá las coordenadas y los criterios para esta tarea, pero la tarea sigue siendo esencialmente la misma que la Reforma plantea. El mundo tiene que ser recreado de cabo a rabo, no hay nada que se salve. Por consiguiente, la revolución o es total o no hay revolución. Y por consiguiente, el revolucionario se debe a la guerra perpetua. Cuando el Che Guevara habla de un Vietnam, dos Vietnam, tres Vietnam, está encarnando esa concepción de la realidad. Se trata no de la revolución en Venezuela, o la revolución en Bolivia, o la revolución en Namibia, o la revolución en la Unión Soviética. El proyecto occidental es universal. La modernidad asume a esa universalidad que viene de los griegos y del cristianismo y la traduce en términos políticos, sociales, también, y filosóficos derivados de las fuentes modernas de la Reforma y del racionalismo, y convertirá de algún modo a la humanidad en protagonista de su propia redención. El hombre es el ser que se puede redimir a sí mismo y que se debe redimir a sí mismo. Sin embargo, el proceso de esa redención no está en manos, de modo terminante, del hombre mismo, porque el hombre mismo está afectado. El guerrero, el que se enfrenta, el líder es el que está poseído de la fórmula de esa redención, de la dirección general de esa redención, y entonces asume la pasión de ese proceso y entrega su existencia a la vida de la revolución, que sería la vida y el destino de un hombre recuperado y restaurado en su integridad y unidad y armonía originaria, pero no por virtud de Dios, sino por virtud del sistema, sea el sistema la dialéctica de Hegel o la dialéctica del materialismo dialéctico, dirigida y liderada y apuntada y de algún modo enseñada y articulada por el Partido Comunista en este caso, sea otra dialéctica, que es la dialéctica de la naturaleza y de la sociedad, ¿está bien?, que a través de la mano invisible del mercado, pero siempre a través de un agente externo al hombre, de un agente que no es idéntico al hombre, aunque el hombre en su actuar y en su hacer es el que de algún modo hace posible que se manifieste, pero siempre es una dialéctica que comprende a toda la humanidad, que persigue a englobar a toda la humanidad y que toda la humanidad tiene que ser incorporada a ese proyecto para asegurar, o a ese proceso, o a esa ley, para asegurar, ¿está bien?, su felicidad eventual, está bien, su integridad originaria, su reconciliación final y la apertura de una nueva historia y de una nueva humanidad. En todo caso, volviendo, estoy adelantando aquí aspectos, ¿está bien?, de lo que se tratará bajo el signo de las fuentes racionalistas de la revolución moderna, estoy adelantando, entonces quería volver otra vez a ciertas implicaciones íncitas en la visión y en la antropología catastrofista de Martín Lutero y de Juan Calvino. Entre otras cosas, la salvación del hombre, ¿está bien?, de esta dependencia absoluta, es efectuada por Dios. El hombre, no hay nada que el hombre pueda hacer, no hay obra que pueda acercar al hombre mínimamente a una restauración de su dignidad y por consiguiente a una proximidad con las intenciones, con la mente, con el espíritu y con el diseño de su creador. El hombre está condenado, ¿está bien? El hombre es caída, pero el hombre salvado es el hombre elegido por Dios, es la elección de Dios, ¿está bien?, que lo separa, ¿está bien?, y que le anuncia y le ofrece la esperanza de una vida restaurada, de una integridad recuperada y de la vida eterna en última instancia. Dios lo salva, pero esa salvación no penetra en el hombre, no lo transforma interiormente, no lo saca del mal. El hombre sigue siendo esa perversidad originaria debida al pecado. No lo cambia, sino que lo aísla y lo separa de los demás. Entonces la salvación es algo que separa al hombre.
¿también? Que aísla al hombre de lo demás y que lo constituye como en el germen y en la promesa y en la esperanza y en la expectativa o en la promesa de una nueva humanidad. Pero lo separa del resto de la humanidad, de modo que entonces hay dos humanidades, una condenada, una que es ya la condena, la caída, el infierno, el mal, el pecado, y otra que de algún modo sigue siéndolo, sigue siendo perversa, pero la elección de Dios la separa de ese lote y le asigna una esperanza y un destino que Él asegurará a través de su decisión y de su poder. Entonces hay dos humanidades esencialmente, una ya en principio salvada y otra condenada. Ahora bien, el rechazo, ¿está bien?, de semejante arbitrariedad, ¿también? Como hablamos también en la, iba a decir la clase, en la sesión pasada, contra un Dios que es solo poder y cuya arbitrariedad es la que decide quién se salva y quién no, ¿está bien? Dentro de un marco así, la libertad y la dignidad del hombre y la humanidad se configurarán como rechazo de Dios. Y como rechazo de Dios que no es solamente ateísmo, todo este universo de Dios hay que desecharlo, está bien, y jalar la cuerda, por decirlo así. Es basura, es más basura. El hombre natural es el hombre auténtico. Estamos hablando de Rousseau, estamos hablando de los ilustrados, del espíritu optimista, del racionalismo, pero esto no ha llegado aún, ¿está bien? Sino que hay una manera más profunda aún de rebelarse contra este poder de Dios que exige como contraparte la sumisión, ¿está bien?, y la abyección, por consiguiente, del espíritu, de la mente, la libertad, la dignidad y la persona humana. Entonces, ser libre es profanar la propia existencia que deriva de Dios y que se funda en Dios. Esta profanación se manifiesta en muchas maneras, si ustedes quieren. Uno de los grandes visionarios, uno de los grandes espíritus que penetra este drama de la modernidad, quizás como ningún otro en el mundo moderno, es Dostoyevski, el gran novelista ruso. Si usted quiere entender el drama de la existencia histórica, espiritual, moral del hombre moderno, léase El idiota de Dostoyevski, léase Los hermanos Karamazov de Dostoyevski, léase las novelas Los poseídos o Los endemoniados de Dostoyevski. No hay pensador, a mi juicio, que haya comprendido, y él no era un filósofo, él era un gran artista, un novelista, un místico, un infinito ser humano, ¿saben?, lleno de sensibilidad, vivió la dramaticidad de esta circunstancia, de esta condición, hasta el fondo, hasta el alma. Y la lectura de este hombre es parte esencial de la educación de cualquier actor responsable, político, jurídico, social, económico del mundo moderno. Continuaremos y retomaremos este tema en cuanto volvamos en un momento. Gracias.